Invitado el arquitecto Fernando Callejas, asambleísta de las filas de Creo. Asambleísta, en los últimos días en la Asamblea Nacional se discutió un proyecto de combate a la corrupción. Pero sucede que las 107 firmas que dieron viabilidad a este proyecto, el presidente de la República dijo no. Aquí no estamos combatiendo la corrupción y hay que vetarlo eso, y eso es justamente lo que ha hecho, ha vetado en su totalidad y ha presentado a cambio una alternativa. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea? No hay la conciencia patriótica suficiente. Hay intereses que defender de quienes están prófugos de la justicia y otros investigados. ¿Qué mismo pasa? Bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los televidentes. Efectivamente, en la Asamblea Nacional se discutió y se aprobó finalmente en segundo debate un proyecto de ley anticorrupción o de combate a la corrupción. Y en ese debate yo, como asambleísta, señalé que si bien es cierto hay algunos avances en ese proyecto, se había perdido una oportunidad histórica por parte de la Asamblea Nacional para presentar un proyecto simple, ágil y de verdadera lucha contra la corrupción, porque ya cuando se presentaba el proyecto, algunos asambleístas se adelantaron a decir que no, y veo que siguen en ese discurso, que no podemos caer en el populismo penal, significando con esto que no por endurecer las penas de estos personajes nefastos que le meten mano a los dineros del ciudadano, de los ecuatorianos, vamos a mejorar las cosas. Y por eso yo dije entonces, no caigamos en el populismo penal y más bien premiémosles pues a estas personas. Y también no se consideraron o no se consideró por parte, tengo entendido, de los asesores y de la presidenta de la comisión, mi propuesta que ni siquiera estuvo en los antecedentes que se dio lectura en la asamblea. ¿Qué decía esa propuesta? Bueno, pues yo, entre otras cosas, efectivamente endurecía las penas para los actos de corrupción, porque hay que endurecer las penas. ¿Cuál era la propuesta? En años, aquellas personas que se asocian ilícitamente, no para ir al fútbol, como en el caso del presidiario señor Glass, sino para cometer ilícitos contra el Estado, contra los dineros públicos, tienen que ser pues sancionados con mayor rigurosidad. También planteaba precisamente y tipificaba la ley de la exacción, esto que es un escándalo ahora a nivel de la Asamblea y de muchos otros organismos estatales, aquellos malos funcionarios que piden recurso a sus colaboradores, lo que es definitivamente reprochable y execrable. Pedía que se termine, porque este es un clamor ciudadano, que se termine y se elimine la cárcel 4, porque no puede ser posible que personajes nefastos que han robado centenas de millones de dólares o han perjudicado al país en centenas de millones de dólares vayan a purgar sus culpas en un hotel prácticamente. Mire, ayer mismo en esa cárcel 4 fueron a celebrar el cumpleaños del presidiario señor Glass. Eso es lo que tenemos que eliminar y eso no se tomó en cuenta en la Asamblea Nacional. Y por eso, ayer que estuve en otro canal de televisión y ahora lo ratifico en este canal, yo felicito al presidente de la República que ha enviado este proyecto ágil para combatir la corrupción. Y obviamente, algún tema que sea de interés y que estaba considerado en este proyecto que ha sido vetado totalmente, se lo podrá pues incorporar en este nuevo proyecto, claro que sí. Ahora, lo que sucede es la preocupación que los asambleístas están allí para hacer las leyes, estudiarlas. Se supone que son representantes del pueblo para dar agilidad y buscar bienestar, combatir la corrupción, fiscalizar adecuadamente, etcétera. Esas son las funciones de ustedes. Pero tuvo que ser un ciudadano ecuatoriano el que acuda a la presidencia, el que solicite, vea por favor, allí vamos a tener problemas, la corrupción no se la va a combatir, para que los asambleístas de su conjunto hayan puesto el visto bueno, pusieron su firma y siguen adelante. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Asamblea? No hay el diálogo suficiente, hay intereses que no permiten una libertad absoluta de legislar. Bueno, yo definitivamente no sé si habrá algún interés. En el caso de este asambleísta no tiene ningún otro interés, sino los intereses de los ciudadanos ecuatorianos y efectivamente un combate frontal a la corrupción. Por eso ese proyecto de ley
presentado, que mire usted, tenía también otro artículo que de alguna manera nosotros en la oficina con mis colaboradores habíamos analizado que aquella persona que no devuelva el dinero mal habido que se ha determinado a través del debido proceso no salga de la cárcel mientras ese dinero no sea entregado nuevamente al legítimo propietario, al Estado ecuatoriano. Me dijeron que eso no va a ser calificado porque eventualmente puede caer en cadena perpetua y eso no está considerado en nuestra Constitución. Le cambiamos esa figura para empatar, si se quiere, con algo que luego propuso la señora Presidenta de la Asamblea actual, el tema del premio o del arrepentimiento. Nosotros pusimos en nuestra propuesta que aquella persona que reconoce su falta, que dice, sí, efectivamente perjudiqué al Estado ecuatoriano y voy a devolver el dinero mal habido, sea rebajado su pena en una tercera parte. Di alternativas, nada de eso se tomó en cuenta. Parece que eso ahora en esta ley presentada por el señor presidente sí lo toma en cuenta. Obviamente, pues yo tengo que apoyar esa ley, que según se ha manifestado y según he escuchado, es una ley con pocos artículos, como tiene que ser una ley aplicable y que tiene en cuenta esto, por ejemplo, de proteger a quien denuncia un acto de corrupción, de retribuir con alguna recompensa a quien ayuda a recuperar los dineros robados. Esa es una ley pues ágil que efectivamente va a luchar contra la corrupción. Ojalá también se pueda subir las penas y en cuanto que se refieren a ciertos delitos, reitero, como por ejemplo la asociación ilícita. Hay varias inquietudes. Entre ellas, por ejemplo, decían algunos analistas, como que estamos volviendo al tiempo de las casas recompensas del viejo oeste. Estamos volviendo a ese tipo de medidas, incentivos para buscar a los delincuentes y que haya quien vaya a buscarlos y los denuncie y se les pague por aquello. Mire, lamentablemente la corrupción en los últimos años en el país es de tal magnitud que efectivamente pues necesitamos de casas recompensas y hay compañías especializadas para que esto se dé. De hecho, hace más de 8 meses yo en la Asamblea Nacional propuse una resolución a través de un cambio del orden del día que no fue aprobado por el oficialismo, en el que proponía 2 cosas. Primero, y ahora públicamente le vuelvo a reiterar al señor presidente de la República con el debido cometimiento, conforme la Comisión de Lucha contra la Corrupción con asesoría de la ONU que usted mismo propuso en su campaña política y que tan buenos resultados ha dado en otros países como por ejemplo Guatemala. Y también, obviamente, pues contrate empresas especializadas. Me dicen que ahora se han pronunciado en ese sentido una nueva ley para que rastree el dinero mal habido. Y si hay que pagar una recompensa, como tú dices, Carlos, y recuperar una buena parte de ese dinero y quitarles el dinero mal habido a estos sinvergüenzas, hay que hacerlo, pues. Ahora, ¿cuán blindados estarán estos recursos que se hace tan difícil? Es tan difícil, son tan genios los que se llevan los dineros del Estado, que seguir el camino por donde los llevaron resulta casi imposible. Claro, es muy difícil y para eso precisamente estas compañías especializadas, esta asesoría de la ONU que ha logrado recuperar ingentes cantidades de dinero en Perú, en el Brasil, pero aquí se habla de una cirugía mayor contra la corrupción y medidas como estas todavía no se han tomado. Espero que se las tome y eso sería muy importante que se dé para que efectivamente los ecuatorianos podamos decir, efectivamente el Ejecutivo ahora sí va a emprender una verdadera cirugía mayor contra la corrupción. Y aquí estamos hablando también de corrupción. La Asamblea ha manifestado, no siendo tan importante, pero sin embargo es un acto, se van a retirar las condecoraciones al señor Polid, al señor Chiriboga y a la señora de Kirchner. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea? Están dando condecoraciones como si fueran flores al que pasa en algún carro alegórico. Mire, lamentablemente yo algún momento hablé inclusive de esto con la señora Presidente actual
Y bueno, pues mire, hay que analizar seriamente para entregar una condecoración, pero no nos olvidemos que estas condecoraciones, con foto incluida, se entregó pues en la anterior presidencia de la señora Rivadeneira, aquella presidenta que mandó a comer remi a los ecuatorianos. Ese tipo de condecoraciones se entregó. Y bien que ayer se hayan retirado las mismas a personajes que se ha comprobado son corruptos. Lamentablemente en esta corrupción ha caído el señor Chiriboga, no se diga el Contralor Polit, Contralor de la Revolución Ciudadana, que todo permitía y que mantuvo el robo descarado en la más absoluta impunidad, y a la señora Kirchner, que se le ha encontrado decenas de millones de dólares en cajas fuertes de sus hijas y de ella. Bien que se haya retirado esas condecoraciones, y mal que ayer los señores revolucionarios, creo que se llaman, se hayan retirado de la Asamblea Nacional y no hayan dicho, sí, cometimos una equivocación, votamos para que esto se retire. Y en este caso, públicamente ayer en la misma Asamblea, le felicité a quien estaba presidiendo la Asamblea, la señora Viviana Bonilla, porque ella sí votó a favor de que se retiren esas condecoraciones. Es que sucede cuando la política partidista ideológica está por sobre los intereses del país. Van a concentraciones a defender, no sabemos realmente qué hay que defender en este país. Sin embargo, en otros tiempos aquello habría sido una conspiración asambleísta. Sí, pero mire, no es que fueron a la manifestación esta en homenaje a un presidiario. Eso parece que fue después. Salieron en el momento de la votación y se reintegraron al Pleno. Simplemente no quisieron tomar una decisión que vaya acorde a los principios éticos y morales que deben prevalecer en todo ciudadano de bien, y se ocultaron, no quisieron tomar una decisión. Lamentable realmente lo que pasó. Bien, muchísimas gracias al arquitecto Fernando Callejas por sus valiosos comentarios aquí en RTV Noticias, primera emisión. Nos vamos a corte y volvemos enseguida.